Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Iso Granados Amado, código D7304511. Soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Ingeniería Civil a Distancia. El día de hoy con mis compañeros Jonathan Camilo Gaitán, Wilfredo Vanegas, Luis Sebastián Parra y mi persona, les vamos a exponer un tema de estudio que nos corresponde en la materia de fotogrametría y fotointerpretación. El tema es el número 12, SIC, en gestión de carreteras. Bueno, como primera instancia, pues vamos a comentar qué es SIG. Pues SIG es el Sistema de Información Geográfica. Es una aplicación que nos permite almacenar, organizar, recopilar y tener datos para el análisis posteriores en diferentes tipos en una aplicación de una base geográfica. Eh, Nosotros, como ya les comenté, tendremos como desarrollo aplicado en carreteras. Entonces, pues, en una primera instancia podemos percibir que una carretera es un lugar que une, una carretera une lugares. O sea que lo podemos definir como una forma de acortar distancias desde un punto a otro. En Colombia tenemos la particularidad de contar con tres cordilleras, lo cual dificulta y hace que nuestra forma de hacerlo, de unirlas, sea muy complicada debido a la dificultad geológica que encontramos en muchas de las obras que tenemos en la aplicación de las carreteras. El SIG aplicado en carreteras puede ser útil bueno, pues primero, pues esa es una aplicación de la ingeniería, ¿sí? Podemos obtener datos sobre las carreteras para el desarrollo de obras en el momento o en posteriores, con el almacenamiento, como ya les comenté, con la organización de estos datos. Podemos reducir tiempos, costos en obras. ¿Por qué? Porque, pues los tiempos, porque hay estudios que se pueden tener microzonificados, como en el caso de los geotécnicos o de los estudios de hidrológicos. Pueden estar microzonificados y nos puede ayudar a la hora de la gestión de la construcción de las vías. Hay facilidad de acceso a la información para cualquier dato que se necesite. También, pues, no es solo con la construcción de la obra y con el diseño, sino también con el alcance que se pueda tener a la sociedad a la cual vamos a acceder en la obra. Porque dependiendo de su economía o su forma de constitución geográfica, podemos determinar qué tipo de obra se puede hacer. Todo lo que se puede representar en un espacio, lo podemos representar en un ciclo. Entonces, para seguir con la idea, nosotros lo que hicimos fue recopilar la información de lo que puede llegar a ser o cómo podemos llegar a implementar un SIG en una carretera. ¿Con qué fin? Pues como ya se los he explicado, y pues también podemos con esto tener datos para poder a futuro tener cualquier tipo de información que nos sea útil para la construcción de una carretera, sea independiente del proyecto en el cual se está hablando. Puede ser en un futuro. En Colombia, desafortunadamente, pues no hay una gran base de datos. Actualmente se está trabajando en eso, porque pues en algunos casos ni siquiera se encuentra información de los lugares donde se accede para hacer los estudios. No hay, como ya les comentaba, no sabemos los datos de las carreteras, si hay un estado de deterioro, alto o bajo, no hay microsonificaciones, las hay pero son pocas. Todo esto recopilado de la información de que no podemos con certeza contar con una base de datos que sea clara para la construcción de carreteras. Les voy a dejar con mi compañero Wilfer Vanegas, que va a seguir desarrollando las diapositivas y el estudio que nos tocó desarrollar. Cordial saludo, me presento, mi nombre es Wilfred Arroy Vanegas Rojas, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta oportunidad vengo a hablarles del SIG o Sistema de Información Geográfica y el SGP o Sistema de Gestión de Pavimentos. Muy bien.
Dicho lo anterior, lo primero que debemos saber qué es un SIG o Sistema de Información Geográfica. Es una integración organizada de datos, personas, hardware, software y análisis. Está diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar todas sus formas de información georreferenciada o no, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Los datos y el lugar donde se producen suponen una información muy valiosa, dado que el 80% de los datos cuentan con una componente de ubicación, lo que facilita su representación en un mapa. Elementos como entidades, procesos, sucesos y fenómenos pueden ser representados y analizados desde un punto de vista espacial. Pero para poder entender un poco mejor voy a dar un ejemplo de lo que podríamos hacer con un SIG. Con un SIG podríamos respondernos estas preguntas. ¿Cuál es el mejor lugar para colocar un hospital, para construirlo? Entonces podríamos responder, debe cumplir con ciertas condiciones. Debe estar a 5 minutos de una vía principal o una carretera, debe tener unas pendientes no mayores o en un rango entre un 5 y un 10%. Y en cuanto a ubicación debe estar orientado en la parte sur de la ciudad. ¿Sí? No solamente eso podríamos hacer con un SIG, sino también, tomando el mismo ejemplo, las ambulancias podrían determinar cuál es la ruta entre dos puntos, ¿sí? Para poder determinar cuál es la ruta más corta en distancia recorrida y la ruta con menor tiempo de recorrido. Finalmente, en ese caso el uso del SIG ha logrado una importante aceptación debido a la facilidad de localización e introducción de información necesaria en la toma de decisiones, lo que nos lleva a afirmar que las aplicaciones SIG y SGP llegan a significar una selección o interpretación de la priorización de recursos que otorgan el mayor beneficio en la región. Por otro lado, el sistema de gestión de pavimentos SGP se presenta en dos niveles, los cuales son a nivel de red y a nivel de proyecto. El primero, a nivel de red, en este sistema se debe realizar una evaluación de carácter funcional con el IRI o Índice de Regularidad Internacional, observando así los puntos con mayor IRI que seguramente presentan daños en el pavimento y debilidad estructural. En este caso se pueden seleccionar los tramos específicos a intervenir que deberán desarrollarse a nivel de proyecto. Ahora, a nivel de proyecto, el sistema debe determinar claramente la intervención a realizar, ya sea mantenimiento o rehabilitación, cuya base de discriminación es un parámetro estructural como la deflexión o los módulos resilientes de las capas del pavimento. Y en el caso de requerir únicamente mantenimiento, se debería establecer con el PCI el tratamiento a realizar según los tipos de daños presentes en el pavimento. Y en caso de que se deba rehabilitar, se recomiendan las metodologías de rehabilitación propuestas a nivel mundial, valorando la capacidad estructural presente en el pavimento. Sin embargo, el sistema de gestión de pavimentos se enfoca principalmente en parámetros que inciden en el pavimento como tránsito, condición, deflexión, módulo resiliente, estructuras de capas y condición superficial del pavimento también, como la regularidad, fricción o su auscultación. A su vez permiten medir el estado del pavimento y prever las intervenciones a realizar para darle una mayor durabilidad a bajo costo. Pero en resumen, ¿qué es el SGP o Sistema de Gestión de Pavimentos? Es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros o a la entidad encargada de vigilar el estado de las vías, a justificar las intervenciones o reparaciones que se deban realizar en el pavimento. Es un programa que nos ayuda a determinar qué tipo de reparaciones, en qué tipo de intervención, cuándo va a ser la intervención o reparación, dónde hacerla y cuál va a ser el retorno de la inversión, pero usando data empírica. ¿Cuáles son los beneficios del SGP o Sistema de Gestión de Pavimentos? Pues básicamente lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones objetivas basadas en datos, removiendo el valor de la subjetividad que pues usualmente domina en esta industria. Es decir, que una vez recolectada la data puede determinar cuándo un pavimento va a fallar y así evitar que se complique. Por ejemplo, podríamos decir que un tramo de una carretera vale $100 y cada vez que pasa un vehículo muy pesado le resta $1. Ahora ya no vale 100, sino vale 99. Y si resulta que vuelve a pasar otro vehículo del mismo tamaño y del mismo peso, ya no valdría 99, sino valdría $98. Lo que nos dice que el peso de los vehículos están constantemente restándole valor al pavimento. Y con esta herramienta podríamos determinar cuál es el momento
indicado para hacer esta corrección, evitando que el pavimento disminuya su valor. Bueno, eso es todo, espero les haya quedado claro los conceptos y a continuación le doy el paso a uno de mis compañeros para continuar con la temática de esta presentación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Sebastián Parra Padilla, código 730-4674. Dando continuidad a las diapositivas presentadas por mi grupo, vamos a hablar un poco sobre lo que es el SIG aplicado a SGP. Para entrar un poquito en contexto sobre lo que es el SIG, ¿sí? El SIG, un sistema de información geográfico, permite relacionar cualquier tipo de dato con la localización geográfica o con una localización geográfica, ¿sí? Eso quiere decir que en un solo mapa el sistema muestra distribución, recursos, edificios, poblaciones, ¿sí? Y demás datos, ya sea de un municipio, de una ciudad, de un departamento o del país, o ya pues algo más grande, a gran escala, ¿sí? Entrando ya en contexto también a lo que son los SIG aplicados a SGP, ¿sí? Tenemos que hoy en día son el principal objetivo de la mayoría de las entidades a cargo de la red vial en el mundo, ¿sí? A nivel global. En una fase inicial evaluando la condición del pavimento y priorizando con el mayor costo-beneficio o con el manejo eficiente de los recursos, ¿sí? Una importante recomendación se plantea en la evaluación temporal, observando el comportamiento del pavimento a largo plazo y optimizando aún más las intervenciones específicas por tramo vial. Básicamente lo que queremos es que haya como una nivelación entre el costo-beneficio, lo que se requiere con esto, ¿sí? Teniendo en cuenta que el costo normal de pavimento, ¿sí?, está muy elevado, entonces la idea es buscar estrategias, ¿sí? O lo que se busca son estrategias o unos modelos con los cuales va a haber un costo pues más bajo, ¿sí? Pero que no se va a perder su calidad. Por el contrario, la idea lo que se busca es buscar como tal, lo que se busca es tener, perdón, un pavimento, ¿sí?, con mayor vida útil, con mayor resistencia. Bueno, una de las primeras aplicaciones, ¿sí?, de esto se desarrolló en España, inventariando la red vial y los parámetros del pavimento de forma dinámica. Los datos arrojados llevaron a una actualización del SIG en SGP, lo cual llevó a identificar que la información se debe ingresar por puntos o nudos para un análisis adecuado, ya que de forma lineal presenta graves variaciones. Para el análisis estructural se calculó con el índice de defecto de 1 a 5, de 1 es malo y 5 es bueno. Estas evaluaciones han encontrado intervenciones óptimas de aprovechamiento económico, priorizando las intervenciones en la red vial de una manera organizada y localizada, y asimismo generando una interfaz de visualización, análisis y actualización de la gestión de pavimentos amigable. En cuanto a costos de ciclo de vida del pavimento, si hablamos de diseño, extracción de materiales, equipos, estrategia de mantenimiento y rehabilitación. Esto combinado el menor costo con el máximo beneficio, si hablamos de responsabilidad contractual del constructor, reducción de tiempo de viaje, confort y seguridad, intereses de los dineros no gastados, operación y mantenimiento de los vehículos e índice de deterioro de pavimento bajo, ¿sí? A raíz de eso se observa que los costos más adecuados en el ciclo de vida del pavimento están en mantenimientos cada 4 años y rehabilitación cada 10 años.
Bueno, hablamos un poco de los principales aportes del SIG en gestión de carreteras, ¿sí? Entonces tenemos que los SIG presentan importante utilidad en la presentación gráfica de las vías presentes en una zona. La presentación de la información permite establecer en una determinada red o proyecto con sistemas de colores o condiciones específicas, el estado o la necesidad que se requiere, así como establecer para determinados puntos o lugares de interés una especie de libreta o estructura de información. Estructura de información hablamos de una geodatabase, ¿sí?, que despliega su condición específica. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Jonathan Camilo Esquivel Gaitán, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil a distancia. Capacidad de extracción rápida de información con facilidad de uso. Un sistema de información geográfico SIG requiere alto nivel de calidad, precisión y detalle en los datos, así como un buen equipamiento en cuanto a hardware y software, además de personal que tenga el conocimiento y compromiso necesario para el mantenimiento de dicho sistema. Los sistemas de información geográficos SIG se han convertido en una forma muy práctica de manejar la información, debido a que se conoce su distribución y ubicación geográfica exacta, por ejemplo, carreteras, líneas de transmisión, sistemas de alcantarillado, entre otros. De esta forma, dicha información se vuelve visualmente fácil de entender y se puede asociar a múltiples atributos. La información geográfica reduce los esfuerzos en recolección de información geoespacial. Se puede mejorar la actualización de datos y la precisión y coherencia de la información presente. Se promueve la cultura para compartir información y trabajo en equipo. Permite una selección de intervenciones de forma general y no únicamente localizada. El sistema de información geográfica SIG entrega una presentación y evaluación confiable siempre y cuando la información base sea proporcionada correctamente. Como conclusiones podemos determinar que el SIG da facilidad de uso en carreteras. El SIG da acceso inmediato a la información. El SIG da facilidad para la obtención de datos reales en momentos reales. Ya para finalizar, una metodología reducida en la evaluación de pavimentos facilita la selección de intervenciones en los tramos viales de manera más económica y rápida, considerando la importancia de la recolección, organización, verificación, procedimientos y adecuada presentación de la información. Aparte de ello, también facilita el trabajo del encargado de gestión de pavimentos. La recolección de la información mediante una base de datos especial lleva a una reducción de tiempos de evaluación y una facilidad de acceso en procesos futuros de este manejo de dicha información mediante el SIG. Permite una evaluación de pavimentos de manera histórica y zonificada. Finalmente, se ha verificado que una gestión de pavimentos adecuada a la red vial permite reducir el costo en 2 o hasta 3 veces el valor de reconstrucción del pavimento, además de posibilitar el alcance de una mejor condición del pavimento que la obtenida por la rehabilitación, evidenciando finalmente en el aumento de la vida del pavimento.